Welcome to the new Camtasia Studio. We encourage you to watch and play with this Getting Started project video to learn some of the most important concepts of using the editor. If you want more in-depth tutorials that will walk you through the entire process of recording, editing, and sharing your videos, then please watch the Getting Started tutorials using this link under the Help menu. The editor is divided up into three main areas: the clip bin, the timeline, and the canvas. The canvas is where you see your video during playback and can move, resize, and reposition all media however you want. The timeline is where you assemble and edit your video. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time toward the right. The tracks are layered on top of each other, so media you add on higher tracks is viewed on top of media on lower tracks in the canvas. For example, this callout is placed on top of the video track on the timeline, and therefore is on top of the screen video on the canvas. If I drag the video track on top of the callout on the timeline, the callout is now hidden behind the video on the canvas. Use the zoom slider to magnify the view of the timeline. This is very helpful when making precise cuts and selections, like removing ums in your audio. New media can be dragged and dropped on an existing track, or a new track is automatically created when media is dropped at this location at the top of the timeline. To change the position of a clip on the timeline, just drag it. To change the duration of a clip, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. To view your video, click play. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync. Click anywhere along the timeline and the playhead moves to that point. To remove a portion of your video, make a selection with the green in point and red out point. Then click the cut button. If you don't want media cut on a specific track, just click the lock icon. If you make a mistake while editing, press Ctrl Z on the keyboard to undo, or choose Edit Undo. Double-click the playhead to deselect. Next, we'll look at the clip bin in the library. The clip bin holds recordings, audio files, images, and title slides being used in the project you're currently working on. The library stores video clips, intros, callouts, title slides, and other media assets you want to use from project to project. It is pre-populated with professional content you can use in your videos. You can download more media from our website by clicking this link. You'll find a lot more music, callouts, and animated titles to use in your projects, and it's all free. Once you find something you like this callout for example, just drag it to a track on the timeline and resize and reposition it as needed. Double-click the callout on the canvas to open the Callouts tab and edit the text, or change any of the text properties like color or size. You can find a number of other callouts to use in your projects by expanding the Shapes menu. You've probably noticed the video zooming in and out at times. For example, here when it's zooming into the timeline. To learn more about adding and customizing zoom and pan animations to your video, check out the other Getting Started tutorials on our website. We've talked about some of the tabs already, but be sure to explore the others for adding and editing special effects. If they don't all show up as tabs, click on the More tab to explore others, like the speech-to-text capabilities and captions, and the improved quizzing. Also, transitions can now be dragged directly to the timeline and added on top of clips. So we've shown a few ways you can navigate and edit your video, but how do you get content into your video? To make a new screen recording, click the Record the Screen button. If you already have an audio or video recording you'd like to use, click the Import Media button. When you're done with your video project, you'll need to click the Produce and Share button to create a shareable video. Expand this menu to see a variety of presets. We have a new video player that plays back your MP4 video and includes other interactive features like table of contents, closed captions, quizzes, and even hotspots. These features are available when hosting your video on TechSmithScreencast.com
or the video and player on your own web server. This player provides playback on multiple devices with just one video, whether it's a phone, tablet, laptop, or desktop computer. Well, it's time for you to try Camtasia Studio for yourself, using the content on the timeline, or better yet, create your own. We have lots of free tutorials on our website, and I recommend you begin with the Getting Started series. Also, the help file inside Camtasia Studio tells you how to use each of the Camtasia Studio features and applications. One last thing, if you ever want to open this Getting Started project again to view or practice with, use this link here. Thanks for watching, and we hope you enjoy Camtasia Studio. Más adecuada de cobrarla era que la gente que viniera o que las instituciones en sí, los ayuntamientos que nos van a contratar, Alcalá o Arganda o por ahí, pues aportaran algo para el banco de alimentos, ONGs o donde ellos quisieran. Por ejemplo, en Alcalá pues se aportó 5 euros por persona a los bares de la zona donde estaban los homeless, los de sin techo, para darles el café matutino, el desayuno. En Arganda prefirieron alimentos de higiene, en otros sitios prefieren productos de primera necesidad para los bancos de alimentos. Pues, entonces, es una manera de colaborar, ¿vale? Otro proceso solidario que hago es coaching en técnicas de búsqueda de empleo y de elevación de autoestima para aquellas personas de parados de larga duración que pues, entran ya en un proceso complicado en los que no encuentran y además se resiente mucho, sobre todo a nivel psicológico. Y en principio, pues nada más. La motivación es de, pues ya os he dicho, recaudar alimentos, recaudar productos de primera necesidad, pues para, en este caso, no sé qué ONG se le entregarán, ya lo decidiréis desde el ayuntamiento, pero vamos, la idea es esa, ¿no? Escuela de padres y madres. Ahora nos cuentan la milonga, no sé si milonga, Ahora nos cuenta, perdón. Escuela de padres. Ahora nos cuentan que para ser padre hay que estudiar, hay que venir a la escuela. Yo tenía entendido con mis padres, con mis abuelos, que no, ellos no necesitaron título, ¿vale? ¿Cómo puede ser que ahora se necesite venir a una escuela para formarse como padres? ¿Vosotros creéis que es posible que se necesite venir a una escuela para formarse como padres? ¿Sí? Bien, yo también creo que sí, que es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es necesario la formación de los padres y madres actualmente? Pues por una serie de circunstancias, porque actualmente las situaciones, los problemas y las realidades actuales son muy distintas a las que teníamos en nuestra época. En nuestra época, nuestros padres nos habían educado como los habían educado a ellos, o nuestros abuelos como les habían educado a ellos, pero actualmente nuestras situaciones son muy distintas, nuestros problemas son muy distintos y las respuestas y las actitudes que nuestros hijos van a tener que afrontar son muy distintas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cambiante. Ahora existen palabras como bullying, como rapport, existen palabras como mis hijos quieren ser gamer, youtuber, quieren hacer trading. Nuestros hijos se van a enfrentar a situaciones, problemas, no solamente que no nos imaginemos, sino que no llegamos ni a alcanzar a imaginarnos, ¿no? No los conocemos ni nos podemos imaginar. Entonces tienen que estar preparados con una serie de herramientas, muy necesarias. El mundo cambia vertiginosamente. Entonces, nosotros, antiguamente nos decían, por lo menos a mí me decían mis padres, nene, estudia, que estudiando apruebas. Si apruebas, tendrás trabajo. Si tienes trabajo, hijo, podrás tener una casa y mantener una familia, ¿vale? Existía cierta certidumbre de la vida. Actualmente no. Actualmente no es cierto que si estudias apruebas. Tampoco es cierto que si apruebas vayas a tener un trabajo. Y tampoco es cierto que si tienes un trabajo puedas mantener una familia y una casa. ¿De acuerdo? Entonces ahora las nuevas generaciones se están instalando en un mundo totalmente incierto, con una incertidumbre total en el que es muy cambiante, muy voluble y que se necesita tener una agilidad
muy vasta para poder gestionar todo lo que nos viene encima. ¿De acuerdo? Entonces, fórmulas mágicas para educar, si es lo que venís buscando, las madres o los padres que estáis aquí, ya os podéis ir porque yo no os lo voy a dar, ¿vale? Yo no tengo la fórmula mágica. Lo que sí os digo es que la única fórmula mágica que existe es vosotros mismos, la relación, la visión que tenéis vosotros mismos, la relación con vuestros hijos, con vuestras hijas o con las otras personas. ¿Vale? El arte de educar es muy complicado, muy complicado. Y cuando me preguntan, ¿qué es educar? Pues educar son dos cosas. Uno, darle raíces, o que tus hijos, tus hijas adquieran raíces, una identidad, unas raíces para poder crecer y unas alas para poder volar. ¿De acuerdo? Eso es lo único que consiste, nada más y nada menos. Normalmente se interpreta que el proceso de crecimiento o de madurez, el ciclo de madurez, es, pues bueno, primero los niños son dependientes o somos dependientes y después ya somos independientes, ¿vale? Nos convertimos en personas independientes y ya podemos salir a volar al mundo. Pues no, estamos equivocados, hay un paso más de madurez. Las personas que se quedan en la independencia son cojas, se quedan impedidas, se quedan mutiladas. Existe un proceso superior que es la interdependencia. Actualmente tú puedes ser dependiente, después pasa la etapa evolutiva donde te conviertes en una persona proactiva, donde te conviertes en una persona con responsabilidades, donde te conviertes en una persona que prioriza y adquieres el nivel de independencia. Tomas tus decisiones responsablemente y con prioridades y te conviertes en una persona independiente. Para pasar al siguiente nivel de madurez existen dos trabajos más que hay que hacer, que es la relación con los demás y el aprovechar las sinergias. La capacidad de empatizar, la relación empática con los demás, ponerte en la situación de cómo el otro ve su punto de vista y cómo aprovechamos tu punto de vista y el mío, que somos tan distintos, para que 1 más 1, uniendo los dos esfuerzos, 1 más 1 sea siempre 3, 5, 10, 20. ¿Qué ocurre? Que normalmente en los 1 más 1 solemos entrar en fricciones y cuando sumamos 1 más 1 lo convertimos en 1,5, 0,75 o 0,5, ¿vale? Siempre menos de 2. Y de lo que se trata, aprovechar sinergia, es que 1 más 1 consigamos siempre algo muy superior a 3, a 10, 15, 20. Bien, entonces, decía que antes nos educaban con un paradigma, el paradigma de nuestros abuelos. Entonces, tenemos que pensar que los niños, cuando nos dicen algo, los hijos o las personas con quien nos relacionamos, ellos tienen su punto de vista, ellos tienen su paradigma, su forma de ver las cosas. Y no podemos, y es su verdad, y no podemos entrar en contradicción. Lo único que podemos hacer es intentarlo ver, ¿no?, desde su punto de vista. Por ejemplo, si yo os digo, ¿qué color veis? ¿Estáis viendo el color? Verde. Otro me puede decir, no, yo estoy viendo el amarillo. Otro me puede ver el blanco. Yo te diré, ¿qué verde? Si es azul. ¿Vale? Entonces, ¿es la misma realidad? Sí. ¿Es una verdad? Sí. ¿Es tu verdad absoluta? Sí. ¿Es mi verdad absoluta? Sí. Pero entramos en conflicto. La única solución para no entrar en conflicto es que seamos capaces de girarnos, darnos la vuelta y ponernos en situación de los demás. Ponernos en el punto de vista que tiene el otro. Intentar verlo. Los padres que estamos en este punto de vista, sí que podemos bajar a ver el punto de vista de nuestros hijos. Ellos no pueden subir, porque no tienen todavía capacidad. Pero nosotros sí que podemos empatizar y bajar a intentar verlo cómo lo están viendo ellos, ¿no? ¿Quiénes sois madres aquí? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Sí. Ser feliz. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Yo para mí, mis hijos. ¿Qué es lo más importante para ti, tu vida? También mis hijos. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Anay. Mi hijo, pero el hijo para mí no. Pero para mí no. Vale. ¿Qué acabáis de descubrir? Que lo más importante para vosotros, ¿qué es? Que no es racional. Lo más importante para vosotros es un tema emocional. ¿De acuerdo? Es un tema emocional. Algo que no hemos elegido con la razón. ¿Por qué? Fijaos, si fuésemos racionales, si hubiéramos sido racionales, no estaríamos aquí. Nuestros abuelos, los que vivían en la caverna,
¿qué hubieran hecho? Pensando racionalmente. O sea, la señora de la caverna, cuando le sale el niño con un cordón umbilical, una molestia, una cosa llorando, que encima le chupa el pecho, que encima luego cuando se tiene que ir a otra caverna o ir de caza le supone una molestia tener que llevárselo, ¿qué hace con una cosa así? La matas, ¿no? Racionalmente es un hándicap, es un problema para tu subsistencia, lo matas. ¿Por qué no lo mató y por qué estamos vivos? Porque no fueron racionales, fueron emocionales. Utilizaron la pequeña capacidad emocional que ya tenían. Entonces tenemos que pensar que realmente las cosas no son emocionales. Los golpes, los fracasos, no vienen por golpes técnicos, vienen por golpes emocionales. Lo que nos hace fracasar no es que me echen de mi trabajo, no es que suspenda, no es que me pase determinada cosa, es que mi mamá se ponga enferma, que mi hijo tenga un problema, que mi padre le suceda no sé qué, o que a mi pareja le suponga no sé qué otra cosa. Bueno, los temas emocionales son los que realmente nos afectan y nos, entre comillas, fastidian la vida. Y en los colegios, ¿qué se hace normalmente? En los colegios se trabaja ¿qué? Asignaturas racionales. Se trabaja matemáticas, se trabaja lengua, se trabaja física, pero ¿cuándo se trabaja optimismo? ¿Cuándo se trabaja capacidad de frustración? ¿Cuándo se trabaja la alegría, la capacidad de identificar las emociones? Luego nos caemos con todo el equipo. Luego hay personas que al cabo de no sé cuántos años les tienen un principio de depresión y no saben por dónde les viene, porque no saben ni identificarlo. Nadie nos ha enseñado ese kit de herramientas con el que todos venimos a este mundo. Alegría, tristeza, ira, frustración. Nadie nos enseña no solamente a identificarlos, sino a saber cómo los tenemos que tratar. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que nuestro sistema educativo actual, yo escribo mucho para cambiar esto, nuestro sistema educativo actual nos enseña o nos prepara para hacer una carrera, pero no nos prepara para hacer la verdadera carrera que es la vida, para hacer la vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a quién le corresponde eso? Nosotros. No nos corresponde a otros que a los padres. Entonces, los padres tenemos que ser conscientes de que somos los verdaderos profesores emocionales de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Ya después veremos, cuando toque una pincelada de inteligencia emocional, veis lo importante que es la inteligencia emocional. Decía Jaime Bacon que la inteligencia es un instrumento al servicio de la vida, ¿de acuerdo? Y es así, la inteligencia no se mide, bueno, la inteligencia sí se mide por el coeficiente intelectual, pero realmente lo que realmente afecta a nuestro éxito o a nuestro fracaso es algo más. Desde hace tiempo sabéis que estamos oyendo noticias de problemas de violencia de los niños. Cada día se oyen o se sabe de chicos que maltratan a otros chicos, chicos que maltratan a sus padres, chicos que maltratan a sus profesores. Estamos instalados en una cultura de la violencia. Este es el informe AMPE, en el curso donde se entrevistaron creo que a 2.000 profesores, y fijaros los porcentajes que salían de agresividad, de insultos de chicos hacia sus profesores, cuando se supone que el profesor es la figura de autoridad en un aula, ¿no? Esto es preocupante, porque estamos instalados en la cultura de que lo que vale es el instinto, lo que vale es lo quiero ahora, como sea, y ya, y lo quiero y lo consigo. Es el impulso, ¿de acuerdo? No se ha trabajado nunca con los jóvenes de ahora, con los chicos, lo que es la primera de las capacidades, la segunda, el autocontrol. No existe ni la capacidad de frustración. Eso es un tema preocupante porque cada vez esto está generando mayores niveles de violencia. Entonces, actualmente lo que necesita el sistema educativo, lo que necesitamos en los hogares, tanto en los hogares, porque muchos padres pensábamos que la educación corresponde al sistema educativo, y no es así. La educación es una obligación de los padres. Pueden utilizar como herramienta el sistema educativo, los colegios, los institutos. Gracias. Pero
pero es tarea de los padres, la educación es tarea nuestra. Entonces, si nosotros no sabemos inteligencia emocional para educar a nuestros hijos, pues aprendemos. Pero lo que no podemos es dejarlos que los eduque el vecino, o que los eduque el grupo de amigos, o que se eduquen donde buenamente puedan. ¿De acuerdo? Bien, hace 3 años hubo un concurso de Antena 3 en el que se pedía, se pedían propuestas para mejorar el sistema educativo español. Mi hijo mayor preparó un vídeo, como yo llevo muchos años trabajando con la inteligencia emocional. Tengo varias publicaciones, tengo 5 o 6 libros publicados, 3 de inteligencia emocional, otro de liderazgo, otro de gestión del tiempo y gestión del estrés, varias publicaciones hechas. Y entonces, pues uno de mis hijos, el mayor, quiso presentar un trabajo porque él también me presentó la presentación de uno de los libros, me la hizo él. Pero os voy a poner el vídeo que él presentó, no salió ganador, es una lástima, pero bueno, el ministerio se dedicó a traspasar premios a otras cosas. Vamos a ver qué era lo que decía mi hijo, ¿vale? Y así presumo de hijo. Hola chicos, me llamo Fernando López y tengo 11 años. Y mi propuesta va dirigida al Ministerio de Educación y está relacionada con la inteligencia emocional. El 90% del éxito de una persona depende de cómo ha desarrollado ella su inteligencia emocional. No sé. Esto porque era muy mal el vídeo, ¿no? Relacionada con la inteligencia emocional. El 90% del éxito de una persona depende de cómo ha desarrollado ella su inteligencia emocional. Por esto se necesita que se implante urgentemente en los colegios, porque los niños somos la sociedad del futuro. Últimamente estamos oyendo en los medios y constantemente noticias sobre acoso escolar o agresividad. Agresividad con los alumnos, agresividad con los profesores o con los propios padres. Y esto es porque desde niños no han desarrollado su inteligencia emocional. En la adolescencia han sido más impulsivos. Los chicos pueden tener problemas de agresividad por esto. Y las chicas quedarse embarazadas a una temprana edad o tener trastornos alimenticios. El que una persona no tenga desarrollada la empatía puede provocar que ésta confunda una cara neutra para nosotros como insultante o amenazante para ella. Y ésta responda con agresividad, pero pensando que ella no es agresiva, que se está defendiendo ante un insulto nuestro. Mi padre me ha contado que estas son las malas noticias, que es que la inteligencia emocional va a menos, que el problema no es que no se esté desarrollando, es que va a menos. Pero hay buenas noticias, que esta se puede desarrollar. Y cuando esté desarrollada, podremos tener muchos amigos, podremos saber decir que no a lo que no nos guste, podremos dejar que esto no nos afecte, que lo que estos nos digan, podremos defender nuestras propias ideas y hasta podremos comprender a los demás, lo que es la empatía. Porque nosotros, los niños de ahora, somos la sociedad del futuro. Bueno, un saludo y espero que esto se cumpla. Hasta luego. Bueno. El ministerio se asustó. En un pronto, de esto. Salen muchos así. Rocío, es que el padre... Premisas, chicos, premisas. Premisas para esta charla. Todavía no hemos empezado, no os preocupéis. Premisas. Sé consciente de que a partir de hoy, de aquí, tendrás que trabajar. O sea, si de verdad queréis conseguir algo, si queréis modificar algo en vuestra relación con vuestros hijos, con otras personas, con vosotros mismos, con quien sea, esto a partir de hoy tiene que empezar a modificarse, ¿vale? Tenéis que empezar a trabajar vosotros. Yo a lo largo de la charla iré dando diferentes píldoras informativas. Vosotros con que os llevéis una a casa y la pongáis a trabajar es suficiente. 1, 2, 3, con una es suficiente, pero ponerla a trabajar cada día, ¿vale? Nosotros cuando hacemos procesos de coaching personal,
cambios de hábitos de diferentes personas, la psicología dice que en 21 días lo has conseguido, ¿vale? En 21 días, cambiando un hábito, lo consigues. Lo que ocurre es que a la que fallas un día, al siguiente día tienes que volver a comenzar. Normalmente en los procesos de coaching, menos de 9 meses nadie lo consigue, es muy difícil. Pero si eres constante y cada día intentas modificar algo de tu hábito que tú quieras modificar, lo consigues, ¿vale? 30 días seguidos. Yo personalmente creo que son 30 días haciendo lo mismo. Segundo, hay que tener apertura mental, ¿de acuerdo? Yo sé que muchas de las cosas que se digan aquí, pues posiblemente os choquen, no vaya con vuestro esquema mental, con vuestros prejuicios, con vuestras experiencias, pero dad una oportunidad, abriros de mente y pensar o analizar qué es lo que puedo tener de razón o no. Pero bueno, simplemente os pido que tengáis una apertura mental por si acaso existiese alguna posibilidad de aprovechar algo. Después divertiros, ¿vale? Va a ser también, será divertido lo que iremos viendo. Cada vez que salga este icono en la presentación tendréis que sonreír, ¿vale? El que no sonría luego para pagar un café. Saldrá varias veces en diferentes diapositivas, así que tenemos que sonreír. ¿Por qué sonreír? Pues porque sonreír genera emociones positivas. Los chicos, los niños sonríen 400 veces al día, los adultos 20. Sonreímos un 30% más cuando estamos en grupo que cuando estamos solos. Sonreír crea endorfinas y serotonina, que es bueno para el estrés y para la ansiedad y para la hormona de la felicidad. Sonreír te cambia la expresión de la cara. Sonreír es bueno, ¿de acuerdo? Además, una sonrisa se la transmites al que te está viendo y también le contagias, le mimetizas lo que es las emociones positivas. Bien. ¿Por qué? El título de la conferencia, o de la charla, o del seminario es Hablando no nos entendemos, ¿vale? Luego veremos por qué. Bien, fijaos bien, el coeficiente intelectual, eso que nos miden en los colegios, eso que tanto nos preocupamos de que nuestro niño venga con las matemáticas suspensas, o la física, el coeficiente intelectual nos garantiza tan solo de un 10 al 20% del éxito de una persona en su vida. Eso deja el otro 80-90% de éxito de una persona a la suerte, es decir, a lo que tus padres hayan hecho contigo o a lo que tú hagas con tus hijos. ¿Vale? Entonces, la importancia de la inteligencia emocional es fundamental para el éxito personal de los chicos de hoy y nuestros. PNL, la definición de la programación neurolingüística y de la PNL yo les llamo manuales de instrucciones, ¿vale? Normalmente la inteligencia emocional trabaja mucho lo que es el manual de instrucciones, para seguir la misma denominación, manual de instrucciones de cómo relacionarnos con nosotros mismos, y la PNL sería el manual de instrucciones de cómo relacionarnos con los demás, ¿vale? Hoy nos vamos a focalizar más en la PNL. Cruzar los dedos, por favor. No, las manos. Entrelazarlos, ¿Cruzados? Entrelazarlos. ¿Qué dedo pulgar tenéis arriba? Derecho. ¿Alguno tendrá el derecho, otro el izquierdo? ¿Sí? Vale, ahora lo que vais a hacer es soltar las manos, volver a cruzarlas. ¿Queda el mismo dedo arriba? Sí. Vale. Volver a descruzarlas y ahora cuando las crucéis, que caiga el pulgar contrario, o sea, al revés. ¿Ahí? Ahí dicen. Vale, no dejéis de estar así. Vale, ahora habréis descubierto tres cosas. O a lo mejor alguno ya las sabía. Primero, que tenemos hábitos que desconocemos. ¿Vale? Tenemos hábitos que desconocemos. Segundo, que modificar esos hábitos cuesta. Y tercero, que si se quiere, se puede modificar. Primera píldora. Bien, a ver, un voluntario, chico, voluntario.
¿Cómo te llamas? Rafa. Era voluntario. Pero levanta la mano, ¿no? Yo lo he visto. ¿No lo habéis visto vosotros? Que levanta la mano. ¿Está fuerte? Poco. Está a la vista que no. A ver, ¿cuántas flexiones nos puedes hacer? Espera. Rafa, ¿no? Vosotros. ¿No? Cabrón. Chicos, tantas flexiones haga, tantos euros le tenéis que pagar al final. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, Cuidado. Esa era la broma de la cabeza. 10 euros. Eso es lo que me han dicho, vale. Sí. A ver, Rafa ha hecho 10 flexiones, ¿vale? Hoy es 22 de abril. ¿Qué os parece si dentro de un mes le decimos a Rafa que nos tiene que hacer 20 flexiones? La idea es, ¿creéis que las hará o no? Sí. ¿Por qué? Porque ¿Va a cortar cómo? entrenando. ¿Cómo? Todos los días. Todos los días. Cada día un poquito más, ¿no? Pues esto que vamos a hacer aquí hoy es un tema de habilidades. Es un tema de habilidades personales, intrapersonales, es un tema de habilidades de comunicación. Aquella píldora que os llevéis, de todo lo que diga, os voy a decir muchas, ya he dicho varias, de todo aquello que yo diga, si os lleváis algo en el bolsillo, donde os lo llevéis, os lo regalo, no hace falta que me lo compréis, os lo lleváis. Si no lo ponéis en práctica a partir de esta tarde, cada día, es mejor que os vayáis porque vais a perder el tiempo, ¿vale? Entonces, si queréis hacer 20 flexiones dentro de un mes, tenéis que empezar esta tarde mismo a modificar algo, un poquito de lo que yo haya dicho hoy. Si es que realmente queréis cambiar algo. Bien. Los padres normalmente pensamos que con el profundo amor que le tenemos a nuestros hijos, con la experiencia que tenemos nosotros en la vida, con la necesidad que tienen nuestros hijos de ser corregidos y de ser guiados, y si a eso añadimos una pizca de sentido común, pues es suficiente para lo que es la educación de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hasta ahora se entendía o entendíamos o incluso nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque es lo normal. Yo quiero mucho a mi hijo, yo tengo una experiencia, tengo un bagaje, mi hijo necesita que yo le diga por dónde tiene que ir, además el sentido común me dice que es esto. Eso es cierto si no existiera ¿qué? Las emociones, ¿vale? Las emociones son muy complicadas en los adultos, pero es que en los niños es muchísimo más complicadas todavía, muchísimo más. Entonces, si no sabemos nosotros como padres gestionar, identificar sobre todo, identificar cuáles son las emociones, qué es lo que está sintiendo, queriéndonos decir nuestro hijo, no con palabras, sino queriéndonos decir de otra manera, de la forma del lenguaje paraverbal sobre todo. Si a ti tu hijo te dice, ay papá, es que el colegio... Que no, que tienes que ir, que tienes que ir a aprender y a ser un buen... Está dando síntomas de que algo pasa. Tenemos que saber interpretar algo más, ¿de acuerdo? Entonces, las emociones son muy importantes, sobre todo en los niños. ¿Nosotros qué hacemos cuando trabajamos el lenguaje con nuestros hijos? Utilizamos el lenguaje con las palabras y el lenguaje con el cerebro, lo que es la paraverbal. Dependiendo de nuestro sistema de comunicación, dependiendo de las palabras que utilicemos y del modo, sobre todo de la entonación, del modo, de la forma en que les damos los mensajes con nuestros hijos o con otras personas, da igual. Nos buscamos dos vías, dos caminos. Uno,
el de la apertura y el diálogo, en el que nuestros hijos sí que identifican que nos interesa lo que nos puedan decir, y otro, el de la ignorancia, el de la cerrazón, y en el que cerramos, ponemos una barrera y le estamos diciendo a tu hijo, no me interesa nada lo que me puedas decir, porque lo único que vale es lo que diga yo. ¿De acuerdo? Y estos mensajes los damos tanto con las palabras que utilizamos, que a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo con las palabras, y con la entonación. Luego veremos la importancia que es el lenguaje gestual y paraverbal en cualquier comunicación. Entonces, por ejemplo, nuestro niño ha sido castigado en clase por la profesora. Al entrar del recreo, pues no quiso entrar y entonces la profesora lo castigó. Y llega la mamá y tiene dos formas de decirle al niño. Pablo, pero ¿cómo es que no le haces caso a la profesora? Le tienes que hacer caso, por Dios. Es que eres un rebelde, tienes que hacerle caso y si la profesora te dice que entras, tú entras. Esa es una forma. ¿Vale? Ahí que estamos transmitiendo al niño. No me interesa tu explicación, no me interesa nada lo que tú me puedas decir, las normas son las normas que tienes que cumplir. La otra mamá le dice, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido cuando la profesora te ha castigado? ¿Por qué crees que la profesora te ha castigado? ¿Tú crees que deberías de haber entrado o no deberías de haber entrado? ¿Qué hubiera pasado si hubieras entrado? ¿De acuerdo? Son dos formas muy distintas en la que una demostramos no me interesa absolutamente nada lo que me puedas contar, estamos cerrando nuestras vías de comunicación con nuestros hijos, y otra en la que les estamos diciendo yo empatizo contigo, no simpatizo porque no lo apruebo, pero quiero entender por qué has hecho esto, ¿de acuerdo? No es lo mismo simpatizar que empatizar. Entonces, realmente las palabras que utilizamos nos llevan o bien a una actitud de escucha, de atención, donde le decimos al niño, oye, me interesa todo lo que me puedes decir, o bien de ignorancia y desatención, donde le estamos cerrando cualquier barrera comunicativa a los niños con nosotros. Y con relación a este tipo de conductas con nuestros hijos, podemos hacer una tipología de padres, ¿vale? Tenemos los padres autoritarios, aquellos que utilizan utilizan la fuerza para adquirir el poder, utilizan los gritos, utilizan las órdenes, no tienen en cuenta nada los sentimientos o lo que te quiera, o las comunicaciones que nos quieran hacer nuestros hijos. Luego tenemos aquellos padres que nos hacen sentir culpa. Ya te decía yo que te ibas a caer, que no lo hicieras. ¿Qué es lo que quiere demostrar aquí siempre el padre? Que es más listo que el hijo, por supuesto. ¿Vale? Que es el objetivo principal. Luego están los padres que le quitan la importancia a las cosas. No te preocupes, no será para tanto. ¿Por qué? ¿Cómo que no será para tanto? Pues a lo mejor para ti no es tanto, pero para tu hijo es la vida. Es lo que más le importa en este momento. Porque el paradigma, el mundo, la visión que tiene tu hijo ahora mismo de su entorno, de sus circunstancias, no tiene nada que ver con la tuya. Y tú dices que no será para tanto. ¿Qué le estás diciendo? Vete a contárselo a un amigo y a mí no me molestes. Y entonces tu hijo se va a ir a contárselo a un amigo y tú no te vas a enterar de nada. Otro tipo de... los que dan conferencias, ¿no? Como yo. Deberías de estar contento. Estos pretenden enseñar autobiográficamente. Deberías estar contento, pues cuando yo era pequeño no teníamos ordenadores y jugábamos y lo pasábamos también. Joder, ya, pero ahora hay ordenadores, o sea, es que no tiene nada que ver. ¿Entendéis? ¿Qué estamos diciéndole? No me importa tu mundo, quiero que te bases en cómo yo me eduqué o cómo yo he sido formado. Entonces, ¿en dónde está el secreto? El secreto está en ser capaces de establecer una comunicación abierta con nuestros hijos, con las otras personas. En realizar una tipología de escucha activa, una escucha donde realmente hagamos preguntas que podamos extraer información interesante para nosotros y para que nuestro hijo se sienta atendido y sobre todo empatizar. La empatía, el ponerse en el lugar del otro, es lo más efectivo en cualquier comunicación, ¿vale? Empatizar, insisto, no significa simpatizar. Yo cuando trabajo con formación de jefes o de grupos y trabajamos la empatía, hacemos muchísimas roleplays y uno de ellos, uno que es bastante escabroso, pues un personaje se hace pasar por
persona que come carne humana, ¿de acuerdo? Un caníbal, no me sale la palabra, gracias, por caníbal. Y entonces tiene que venir aquí y expresar, pues, la satisfacción que es comer carne humana y coger un bebé y esa carne tan suave, tan tierna. Y los demás, sin comulgar con eso, sin simpatizar con eso, tienen que intentar ponerse en situación para entender a la otra persona. Empatizar no significa simpatizar, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que empatizar con tu interlocutor. Puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser tus amigos. Y cuando tú empatizas, sabes su punto de referencia, sabes el color como en el lado, sabes lo que él está viendo. Y si tú sabes lo que él está viendo, ya llevas mucha ventaja para todo. Y sobre todo que no entras en lo que decíamos antes, en la fricción, sino que entras en la capacidad de sinergias. Tenemos 5 niveles de escucha que hacemos normalmente. El primero es el de la ignorancia. Ese lo practica mucha gente. Como ahora mismo yo estoy hablando y seguro que hay algo. Entonces, el de ignorarme. Yo estaba hablando, pero no me interesa lo mío, yo estoy en mi mundo, ¿vale? El segundo es el de que simulamos que escuchamos. Hacemos las técnicas, hemos hecho un curso de comunicación, un curso de escucha activa y nos han enseñado que el asentimiento, el ajá, el tal, eso sirve, ¿no?, para demostrar, pero tú estás a lo tuyo, o sea, simulamos que escuchamos, segundo nivel. Tercero, la escucha selectiva, es decir, solamente escucho lo que me interesa. Lo que no me interesa lo obvio, lo aparto, no me interesa. ¿Para qué lo voy a escuchar? ¿Por qué? Porque yo estoy en mi mundo, en mi realidad, y escucho con mi mundo, con mis filtros, con mi paradigma, con todos mis prejuicios. Siguiente nivel de escucha. Escuchar atentamente. Este ya se acerca más. Yo os estoy escuchando, ahora me estáis escuchando atentamente. Pero desde vuestro punto de vista, desde vuestro paradigma, desde vuestros prejuicios, vuestro sistema de valores, desde vuestro esquema mental. Y el siguiente nivel de escucha, que es el más efectivo, es el de la empatía, en el que tú te sales de tu sistema de prejuicios, de valores y de tu sistema, de tu esquema mental y te pones en mí, intentas ponerte en mi cabeza. ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué he llegado? ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo realmente cuando te estoy hablando? Y si eso somos capaces, como decía antes, cuando eres padre, de bajarte, empatizar con tu hijo y vas a saber por qué, posiblemente detectes que lo que tiene es un problema con el compañero de al lado, o que a una chica le gusta, o que, no sé, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, había alguien que decía, no entiendo a mi hijo, no me quiere escuchar. Y yo decía, ¿qué? Sí, que no entiendo a mi hijo, es que no me quiere escuchar. Y yo decía, ¿qué? Que no entiendo a mi hijo, que no me quiere escuchar. Pero vamos a ver, no entiendo a mi hijo, serás tú el que tienes que escuchar a tu hijo. O sea, ¿cómo que no entiendes a tu hijo que no te quiere escuchar? Eres tú el que no estás escuchando a tu hijo. Entonces, muchas veces nos quejamos de eso, que no entendemos a nuestros hijos porque no nos quieren escuchar. Y esto es lo contrario, no los entiendes porque tú los filtras, los escuchas desde tu sistema de valores, desde tu esquema mental muy distinto al que manejan tus hijos. ¿Vale? Bien. La empatía se basa en el principio básico, el principio fundamental de diagnosticar antes de prescribir. En cualquier faceta humana, diagnosticamos antes de prescribir. Es decir, si yo voy al médico, lo primero que hace es diagnosticarme, ¿no? Me examina y luego prescribe. Si yo tengo un despacho también de abogados, cuando viene allí alguien al despacho, lo primero que hacemos es analizar su situación para luego ver qué tipo de demanda o qué tipo de estrategia seguimos en los juzgados. Si vas al oculista, lo primero que hace es mirarte la vista, diagnosticarte para luego darte unas gafas. El profesor, lo primero que hace es aprender para luego enseñar. El vendedor Nobel, ¿qué hace? Un vendedor Nobel inexperto lo que hace es vender productos. Todo lo que le han dicho que le venda, lo vende. Y un vendedor experto, ¿qué es lo que hace? Vende soluciones. ¿Por qué? Porque primero escucha al cliente y luego le vende lo que necesita realmente. Entonces, en cualquier faceta,
lo primero que necesitamos es escuchar a los demás para luego poder prescribir. Y normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente recetamos gafas a todo el mundo sin saber si las necesita o no las necesita. Entonces, diagnosticar antes de prescribir. Pero ¿qué ocurre? Que cuando diagnosticamos, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, con nuestras parejas o con nuestras relaciones de amigos, cuando sondeamos, cuando buscamos explicaciones o aclaraciones, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Desde qué esquema mental lo hacemos? La técnica de preguntas que todo el mundo nos han enseñado en comunicación, en lenguaje y demás, las utilizamos desde nuestro paradigma, desde nuestra forma de pensar, pero no desde la forma de pensar del otro. Entonces estamos haciendo una serie de preguntas para intentar empatizar, pero sin embargo las preguntas que hacemos, las hacemos desde nuestro sistema de referencia, desde nuestro punto de vista, con lo cual tampoco vamos a intentar conseguir nada. Entonces, lo que normalmente solemos hacer es preguntas autobiográficas. Intentamos hacer preguntas autobiográficas porque realmente lo que no me interesa muchas veces es descubrir algo nuevo. Lo que me interesa es tener el control, tener el poder. Si yo hago las preguntas que a mí me interesan, ¿qué estoy controlando? La comunicación. Estoy controlando. Los padres muchas veces nos sentimos indefensos cuando le preguntamos algo a nuestro hijo que nos saca de nuestros esquemas. No sabemos por dónde tirar. Bueno, si tampoco la escucha empática no requiere que tú contestes, no requiere que tú des una explicación, no requiere que tú des un consejo. La escucha empática es escuchar y nada más. Entonces muchas veces los padres no escuchamos realmente o empáticamente, sino que escuchamos autobiográficamente porque lo que nos interesa es mantener el control, intentar manipular o influir en nuestros hijos para que hagan al final lo que nosotros queremos, no lo que ellos realmente quieren o lo que ellos sienten, lo que ellos creen que deben de hacer, sino una técnica de influencia a través de nuestras técnicas de preguntas para redirigirlos según nuestra autobiografía, que como he dicho antes, es como nos han educado nuestros padres, nuestros abuelos, que hoy en día no tiene nada que ver con el mundo actual que se están encontrando nuestros hijos, ¿de acuerdo? Nos asusta perder el poder. Sin embargo, lo que es la escucha empática es, lo que busca realmente es entender a la otra persona, entender qué es lo que siente, por qué hace las cosas, qué es lo que quiere realmente. Las fases de la empatía, para los que no la conozcan, son primero la imitación, ¿de acuerdo? Cuando hables con alguien y quieras empatizar con ello, imítalo. Eso en programación neurolingüística le llamamos calibración. Tú imítalo, intenta imitarlo e incluso la postura, así adquieres mucho más conocimiento. Luego, la paráfrasis. Parafrasea todo lo que diga. Parafrasea porque emitiendo tú los sonidos te van a quedar a ti más señalados. Luego refleja los sentimientos. Intenta reflejar realmente lo que siente. Porque si tú reflejas lo que siente la otra persona, él te dará el feedback de si vas por buen camino o si no vas por buen camino. Y el último paso, ¿sabes el que es? No decir nada. No decir nada. Es decir, por ejemplo, darle el pésame a una persona. Darle el pésame a una persona si realmente se lo das empáticamente, no hace falta decir nada, te das el pésame y lo sientes realmente, y lo sientes o no lo sientes. Y cuántas veces no detectamos si nos han dado el pésame, ¿no? Que realmente pues que es una frase hecha, pero que realmente es algo más, porque realmente cuando se siente de verdad y no hace falta decir nada más, ¿de acuerdo? Y esa es la verdadera empatía. Lo que surja a partir de ahí, yo no lo sé, no sé lo que va a surgir, que es lo que le da miedo a muchos padres. No sé lo que va a surgir, pero bueno, es un campo nuevo a explorar. Bien, ¿qué es la PNL? La programación neurolingüística es una doctrina que trabajaron dos personas, un informático y un lingüista psicólogo, que vieron que había una serie de aulas en su universidad, en la Universidad de California, sobre el año 75 más o menos, que vieron que había aulas llenas y otras aulas vacías. Entonces intentaron ver qué ocurría, porque había unas aulas en las que no cabía la gente y otras en las que no iba nadie. Entonces, esta doctrina lo que desarrolla son dos aspectos, ¿no? Un proceso para descubrir patrones de trabajo de éxito
y una forma efectiva de comunicarse. ¿Por qué? Porque la PNL, la programación neurolingüística, está basada en cómo actuamos, cómo pensamos y cómo nos comunicamos. ¿De acuerdo? El cerebro, mis actos y lo que digo. Si os fijáis, os voy a dar una secuencia de cómo somos en la vida. A nosotros nos surge un acontecimiento X, un accidente de tráfico, por ejemplo, o un hecho, el que sea. Ese hecho lo interpretamos de una determinada manera, da igual, y nos produce una serie de emociones X, que a su vez nos produce un pensamiento, una forma de pensar inmediatamente. Es milisegundos, ya tenemos o bien el cabreo, el enfado o la alegría. Esa forma de pensar lo que nos hace es una forma de actuar, nos da una forma de actuar, porque tú actúas como piensas, ¿vale? Nosotros actuamos como pensamos, aunque no lo creáis. Entonces, como actuamos muchas veces así, que he dicho antes, que lo convertimos en ¿qué? En un hábito. O sea, siembras un pensamiento, recoges una actuación. Cuando siembras esa actuación, muchas veces lo que recoges ¿qué es? Un hábito. Cuando has recogido ese hábito, después de haberlo actuado así muchas veces, ¿qué es lo que recoges? Un carácter. Y por eso nosotros nos enfrentamos a la vida con ese carácter. O sea, fijaos vosotros que de cómo yo interpreto un hecho X, de que sea, cómo mi mente es capaz de moverse ahí y luego cómo actúo, cómo genero actuaciones, hábitos y mi carácter en definitiva. Pues bien, la programación neurolingüística se basa en eso, en la relación que existe entre mi mente, mi forma de decir las cosas o de escribirlas y cómo me comunico, cómo me expreso con los demás, cómo pienso. Bueno, estas son diferentes definiciones. La primera que hay es la mía, la que yo digo, que es el manual de instrucciones de cómo nos relacionamos con los demás. Luego hay otros autores que dicen es el software del cerebro, aventura de la experiencia, herramientas para llevar hacia la excelencia. Sonreímos con el icono. Es el resultado de mi comunicación, es la respuesta que obtengo. Y yo soy el único responsable de lo que comunico y saber de lo que se entiende. Estas frases son muy importantes, ¿eh? El resultado de mi comunicación es la respuesta que obtengo, ¿vale? Decían que la vida es como un eco, ¿no? Como un eco. Si no te gusta lo que recibes, a lo mejor tienes que cambiar lo que emites. Viene relacionado a lo que acabo de decir antes, de cómo pienso, cómo actúo, cómo genero mis hábitos y cómo genero mi carácter. O sea, si no estás a gusto con lo que estás recibiendo de la vida, posiblemente el problema es lo que tú estás emitiendo, porque no deja de ser un eco, ¿eh? Y en esto se basa. Bien, ahora quiero hablaros, antes de seguir, dos conceptos muy importantes. Están relacionados con todo esto. No es de inteligencia emocional propiamente, pero está muy relacionado. La cuenta bancaria emocional y la resonancia emocional. La cuenta bancaria emocional está basada en lo que es la generación de confiabilidad, ¿vale? De cómo yo genero confianza hacia los demás. Y funciona como una cuenta bancaria normal, con sus ingresos y sus retiros. Exactamente igual. Entonces, en mis relaciones con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, con mis interlocutores, con quien sea, yo estoy haciendo una serie de ingresos en los que les genero confianza, o bien una serie de retiradas en las que les estoy quitando, realmente les estoy demostrando porque a lo mejor no tengo tanta confiabilidad como al principio creía, ¿no? Por ejemplo, luego pensar una cosa, muchas veces, y respecto a lo que hablábamos antes de cómo hablamos con nuestros hijos, en el tipo de lenguaje, de gritos y demás, muchas veces esta cuenta nosotros con nuestros hijos, que es lo que nos ocupa aquí, con otras personas también, pero con nuestros hijos la tenemos en números rojos y a veces no lo sabemos. Entonces, si la confiabilidad, la capacidad de que nuestros hijos confíen en nosotros está en números rojos, algo grave pasa, ¿vale? ¿Cómo se hacen ingresos y cómo se hacen retiradas? ¿Vale? ¿Qué es lo que importa?
Vamos a hacer ingresos y retiradas de la cuenta bancaria, porque en un banco sabemos cómo se hace, ¿no? En un banco, me dais a mí el dinero y yo voy y os lo ingreso en vuestra cuenta. Pues aquí se hace de la señal. Mirad los ingresos. Por ejemplo, utilizar la amabilidad y la cortesía para dirigirse. Amabilidad y cortesía es simple, ¿no? Lo contrario, o sea, la retirada, ¿qué es? Pues dar gritos, ser bruscos, la rudeza, ¿de acuerdo? Así generas extracciones de confiabilidad en tu interlocutor, grupo de amigos, pareja o con tus hijos. Otra forma de hacer ingresos, hacer promesas y luego cumplirlas, claro. Hacer promesas sobre todo y luego cumplirlas. Retiradas, no hacer nunca nada, yo no me comprometo. Hay gente que nunca se compromete a nada y a veces se comprometen y no las cumplen. Pues esos son retiradas. Entonces, si yo hago una promesa, la cumplo. Si no puedo cumplirla porque me surge cualquier cosa, la cumplo. Si ha cambiado la situación tanto que ya no es necesario hacer la promesa, se lo comunico a la otra parte y si la otra parte no me libera, la cumplo. ¿De acuerdo? O sea, si nos comprometemos y lo hacemos. ¿De acuerdo? Todo lo que no sea así, estamos haciendo realidad. Si a nuestros hijos les prometemos no sé qué cosa para quitarnos del medio inmediatamente, pero luego ellos a los 3 días se acuerdan, pues hay que cumplir, macho. Si no, estás generando un déficit en tu cuenta bancaria. Luego, claridad en las expectativas, sin ambigüedades. Tienes que ser claro en lo que pretendes de tus hijos, lo que quieres, o con tu pareja o con las personas. Y aquí, pues, utilizar las ambigüedades, ¿no? Las dobles intenciones. Luego, lealtad al ausente, ¿vale? Lealtad al ausente para respetar o para retener al presente. Es típico, es un deporte nacional criticar al que no está. ¿A que sí? Al que no está, ese se las lleva todas. Los que están, ¿qué piensan? Cuando no esté yo ya verás. ¿Vale? Pues eso, si tú eres leal con el que no está, ¿vale? Luego los que están saben que eres una persona, tienes confiabilidad, tienes números negros en tu cuenta bancaria. Ahora, si eres duplo, o sea, si tienes una duplicidad, si cuando no está le pones a parir y cuando está jiji jaja, que amigos somos, pues todo el mundo está viendo que realmente la confiabilidad contigo pues, es un número rojo, ¿vale? Luego, otra cosa que da muchos ingresos también es, coño, todos somos humanos, cuando fallamos, pues pedir disculpas. Lo que quita que es la arrogancia, o sea, la arrogancia, el no dar una explicación, no dar un perdón, la palabra mágica, perdón. Pues esto quita muchos enteros de tu cuenta bancaria emocional. Sin embargo, si eres una persona que reconoces que has cometido un error y pides perdón, pues te genera números negros. Otro tema importante, la resonancia emocional. Ayer me enviaron un vídeo que había un señor en el metro viendo una tablet y empezaba a reírse, ja, 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 y entonces todo el metro terminaba riéndose. No sé si lo habéis visto alguna vez. Bueno, hay un experimento que se ha hecho, los psicólogos cogieron 2 personas diferentes, midieron sus niveles emocionales, ¿cuáles eran? Los juntaron 2 minutos, los pusieron cara a cara 2 minutos sin decir absolutamente nada, los separaron y midieron otra vez los niveles emocionales y el que tenía un mayor nivel emocional con unas emociones más fuertes había contagiado al otro, ¿vale? En el metro este es muy sencillo, el vídeo que se ve circula mucho con los móviles y demás. Y es otro experimento que también se hace en este tipo de la resonancia. Es un chico, en el metro, no sé si habéis ido alguna vez en metro, los que sigamos en metro, ahí va todo el mundo como que parece que le han quitado una muela. Todo el mundo en serio, o a las 7 de la mañana, medio durmiendo, pero es horroroso, ir en el metro es horroroso. Entonces, entra un chico en el metro y va con los casquitos y en la tablet. Es un actor, claro, está preparado. Y el resto, pues, medio atontado. Entonces empieza, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y el resto de se mira así, al principio, cuando llega al final se ha instaurado toda esa emoción, toda esa alegría, toda esa risa en el resto, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que las emociones se mimetizan, se trasladan. Si tú eres un padre que te levantas con música, que eres optimista, que eres cachondo, ¿cómo van a ser tus hijos? Pues optimistas, alegres,
Ahora, si tú eres, joder, otra vez a trabajar. ¿Qué va a decir tu hijo? Joder, otra vez al colegio. Claro, yo quiero tener el hijo. Si tú no eres la alegría de la huerta, tu hijo no va a ser la alegría de la huerta. Esto se lo explico mucho a los jefes, porque los jefes, los líderes del grupo, normalmente quieren que sus colaboradores sean efectivos, sean alegres, sean dinámicos, sean proactivos. Y ellos son unos pobres hombres. ¿Pero cómo? Esto se transmite por los poros, ¿vale? Esto es una cuestión que lo define una palabra, que es la actitud. La actitud como tú afrontes los acontecimientos, los problemas, los hechos, el día a día, eso es lo que le vas a transmitir a tu equipo, a tu familia.